quería empezar, Javier, con un concepto no tan optimista, ¿no?, respecto de lo que es el futuro. Si seguimos por el mismo lado, por el mismo camino, lo que se planteó como la Agenda 2030, ahora extendida la agenda a los proyectos de 2045. Vos hablás de que la brecha es cada vez más grande, ¿no? Si seguimos o si dejamos que solo los estados hagan ese aporte para ese programa, vamos a estar lejos de alcanzar esos objetivos, ¿no? Sí, hay un dato que es escalofriante y todos conocemos la Organización de las Naciones Unidas. Algunos conocerán más en detalle lo que se ha dado en llamar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dicho en otros términos la Agenda 2030, adherida por casi todos los países. Argentina se ha retirado hace poquito. Más allá de esas disquisiciones políticas, no hagamos lío tan temprano, Germán. Ya lo vamos a hacer, Germán. Lo importante es comprender que más allá de esos grandes acuerdos, esos pactos de los organismos multilaterales, que a veces nos quedan un poco lejos, lo que trae la Agenda 2030 es básicamente algo así como qué cosas tenemos que lograr antes de 2030 para evitar el colapso de la vida humana en el planeta. Es básicamente eso. Y obviamente en un mundo muy desigual, en donde el capitalismo ha demostrado ser una fuerza de progreso y de transformación extraordinaria, al mismo tiempo hay ciertos desequilibrios que no resolvemos como humanidad, y en ese sentido estamos ante un problema muy grave. Lo que yo quería compartirles es este dato que Germán me invita a compartir, que es, bueno, para lograr esos 17 objetivos de desarrollo sostenible vinculados con la erradicación de la pobreza, con resolver problemas educativos, sanitarios, ambientales, de la producción, de las alianzas para el desarrollo, digamos, tan esenciales, hay una cuantificación económica. Ha habido organizaciones como la OCDE y la misma ONU que han cuantificado cuánto dinero hay que movilizar para terminar de resolver esos problemas. Y el dato escalofriante es que esa plata hoy genera una brecha todos los años de 4 billones de dólares, billones con B larga, que a mí lo que me pasa, que vengo más de la ciencia social, que no soy contador como Dibiase y otros amigos, decir 4 billones y no sabés, es una cifra sideral. Y el dato muy tremendo es que ¿quiénes son los responsables de cumplir con esa Agenda 2030, con resolver esos 17 objetivos? Formalmente son los estados nacionales. No alcanzan los fondos públicos para cerrar esa brecha de financiamiento. No alcanzan, pero no es porque los estados invierten sus recursos de forma ineficiente, es porque cuantitativamente, incluso si lo hicieran de la forma más adecuada, no alcanzan. Entonces, primer problema increíble del que no se habla. Los estados son responsables de resolver un problema global para el cual no tienen los recursos. Estás ante un problema muy grave. Ahora, algunos han hecho un doble clic, han profundizado en este tema de financiamiento de la sostenibilidad y han dicho, bueno, por suerte existe lo que se llama la filantropía global. Vieron que existen no solo en Argentina, fundamentalmente en el norte, en Estados Unidos y en Europa, grandes fundaciones que invierten un montón de dinero en causas de desarrollo. Bueno, ese dinero se calcula que son 46.000 millones de dólares todos los años. Y uno dice, bueno, listo, no alcanzan los fondos públicos, pero está la filantropía. La filantropía global, aquello que mueve, representa el 0,2% de la actividad económica global. Tampoco alcanza. Entonces, acá, esto de por qué el libro y mi propuesta involucra de modo directo al sector privado, primero, es por esto que les voy a decir ahora. Si los fondos en manos de individuos, instituciones privadas, bancos, inversores, etc., pudieran movilizar en estas causas de desarrollo el 1,1% de su patrimonio de esos activos financieros, 1,1%, cerramos la brecha de financiamiento del desarrollo sostenible. Entonces, mi conclusión de esta primera pregunta es, no me importa a mí cuánto me gusta el sector privado, cuán crítico puedo ser de cómo se conducen las empresas a nivel mundial, solamente si involucramos a ese sector privado y ayudamos a reconvertir un modo de hacer negocios
que en vez de que solo busque la máxima rentabilidad individual, llevando adelante y cumpliendo objetivos particulares al mismo tiempo resuelva problemas globales, bueno, ahí hay una invitación muy clara para comprender por qué el sector privado es un actor diferencial en el desarrollo. También hay una especie de crisis en ese concepto de decir lo hago individualmente. No alcanza con que la empresa sola desarrolle una política de desarrollo sustentable para sí o para su espacio cercano, ¿no? Tiene que integrarse. Sí, definitivamente ese es el corazón del libro, y si vos me permitís, Germán, me gustaría hacer una analogía anterior para llegar a ese planteo tan central, y que tiene que ver con algo mucho más cercano a nosotros. Digo, me parece importante, antes de seguir conceptualizando en ideas que a veces uno dice, ¿y yo qué tengo que ver con esto?, me gustaría hacer una pequeña bajada anterior. Yo, con la primera pregunta de Germán, un poco abordé esto de por qué el sector privado es un actor diferencial en materia de financiamiento. Pero estamos hablando de movilización de recursos, algo que quienes no somos probablemente dueños de empresas multinacionales sentimos que se está hablando de algo que nos es ajeno. Bueno, voy a ir a un enfoque, así como el primero era datos fácticos, datos duros de la realidad. Ahora voy a ir a un costado más romántico, más, podríamos decir, espiritual, antropológico, filosófico, de por qué el sector privado tiene ese rol, para entender cómo podemos hacer de modo diferente. Bueno, vieron que, intuyo que podemos compartir entre todos nosotros por dónde describiríamos que nos realizamos como personas. Siempre que abordo este tema me gusta ver los rostros también, porque, bueno, ahí vienen pistas. ¿Cómo me realizo como persona? Dicho de otro modo, ¿en qué consiste mi realización personal? Y uno se pregunta. Flor decía que cada vez que cumple años se hace las preguntas esas de balance de su propia vida. Pero bueno, ¿cómo me realizo como persona? Y tuve oportunidad de conversar con muchas personas en ámbitos como este, pero también en clases de administración de empresas, jóvenes que quieren ser números uno de empresas muy grandes y que hay una ambición material muy clara. El consenso extendido es que nuestra realización como personas está dada por el modo en que ponemos los propios talentos y los propios dones al servicio de alguien más. No me realizo buscando la máxima acumulación o el provecho individual, ni siquiera alcanzando una conquista particular. Yo quiero tener, en general, cuando uno piensa sobre su realización, muchos piensan en su familia, algunos piensan en dejar un legado, quienes tienen la oportunidad de enseñar o de dar clases, en poder compartir aquellos aprendizajes. Es decir, mi realización personal está asignada por un otro a quien me debo, o a través de quien, poniendo mis talentos al servicio, en última instancia alcanzo mi realización. Dicho en otras palabras, actualizo mi vocación, que la vocación siempre es un llamado a salir de sí hacia una causa o un otro que me convoca. Y ustedes estarán diciendo que tiene que ver esto con el sector privado. Bueno, estábamos hablando de una lógica, si se permite, de las personas humanas. También existe una lógica de las personas jurídicas, empresas. Entonces, una pregunta central que yo me hago en el libro es: ¿cómo es posible que, si nos realizamos como personas dándonos, las personas jurídicas sientan que su realización institucional está en la acumulación? Si la lógica humana carne, la lógica jurídica pasa a concentrar. ¿Y por qué digo esto? Claramente, como me presentó muy bien Dani, yo dirijo una asociación que reúne a las principales empresas, o sea, no soy un anticapitalista, no tengo un espíritu antiempresarial, muy por el contrario. Pero me hago una pregunta ya desde el sentido más humano. ¿Cómo es posible que durante tantas décadas hayamos sostenido acríticamente que la razón de ser de una empresa es maximizar el beneficio para el accionista? Porque, dicho en otras palabras, así suena muy sofisticado, maximizar el beneficio, ganar la mayor cantidad de guita en el menor tiempo posible. Que, a ver, la plata es fundamental, es importante, desde luego que sí, pero la plata es un medio, no es un fin. La plata es para hacer algo después con ello. ¿Cómo es posible que pongamos un medio como un fin? A partir de ese preciso instante se desnaturaliza todo.
se deshumaniza la actividad económica. Porque en vez de generar un medio que permita resolver los problemas que tenemos como ciudadanos, como habitantes de este mundo, lo convertimos en un fin. Entonces, el primer punto que yo quería traer es que necesitamos un capitalismo más humano, que sería aquel que, sin descuidar la búsqueda de rentabilidad, sin descuidar la realización de objetivos particulares, sirva al mismo tiempo a un bien más extendido. Justamente quería abordar o ampliar ese concepto del capitalismo humano y de la acción colectiva, ¿no? Que es el eje central de la obra. ¿Cómo se articula entonces esa acción de empresas en favor de un bien colectivo? Bueno, primero, como bien sostenía acá este periodista político tan importante que me ha tocado hoy para dialogar con él, es verdad que en los últimos 20 años especialmente las empresas han ido desarrollando un enfoque de responsabilidad social, se han ido comprometiendo cada vez más con causas vinculadas con el entorno, por esta idea tan sencilla como que no puedo pensar mi sostenibilidad o mi éxito empresarial como si fuera una isla. Si el contexto de mis operaciones no crece junto conmigo, no voy a tener dónde operar, con quién comercializar, no voy a tener cómo sostenerme, a quién contratar. Entonces hay un sentido bastante bien incorporado que es: no hay empresas exitosas en sociedades que fracasan. Con lo cual, desde hace por lo menos 20 años ha ido evolucionando un modelo de estándares, prácticas y certificaciones que hacen que muchas compañías sientan el orgullo de su compromiso social. El gran dilema es que hay que ver, primero, cada empresa puede asumir voluntariamente esos compromisos como se le antoje, y yo no soy nadie para decirle lo que tienen que hacer. Sin embargo, si en ese espíritu discursivo, en esa narrativa empresarial, decimos que queremos ponernos al servicio desde nuestro compromiso corporativo para resolver problemas estructurales, para ser actores comprometidos con el entorno en el que actuamos, sepamos lo siguiente: si cada uno hace individualmente lo mejor que concibe, por más virtuoso que sea eso, no vamos a resolver ningún problema estructural. Dicho de otro modo, la suma de las contribuciones individuales no resuelve los problemas estructurales. Entonces, desde este esfuerzo enorme que han venido haciendo genuinamente muchas empresas en sus propios territorios, quizás es momento de pensarnos sistémicamente, no individualmente. No pensarme cuál es mi deseo a partir del cual, o cuál es la causa con la que yo, empresario, siento que quiero comprometerme genuinamente, y no discuto la intención y la voluntad, porque una persona comprometida, una empresa comprometida es algo absolutamente noble. El desafío es pensarnos de modo sistémico. Cómo aquello que yo hago puede servir a un bien mayor y que logre resultados que no alcanzamos haciendo las cosas que creemos o que deseamos hacer. Entonces la idea de la acción colectiva, que no es colectivismo, para entrar de vuelta en los líos políticos, vieron que el presidente de la Nación denota el colectivismo, y si hay algo en lo que yo estoy de acuerdo con el presidente es precisamente en eso. El colectivismo históricamente, no voy a entrar en disquisiciones por ahí económicas o de filosofía económica, pero vieron, el colectivismo es una suerte de disolución de la individualidad en pos de un todo. Entonces Milei critica el socialismo, no digo en una provincia con mucha presencia de socialismo, pero digamos que cuando el valor irreductible de lo individual, porque cada vida vale por sí misma, si vos disolvés la riqueza que tenemos nosotros como personas en pos de un Estado, en pos de un proyecto en donde quedamos disueltos, por supuesto que no acompañamos el colectivismo. Pero la acción colectiva es otra cosa. La acción colectiva es la respuesta sistémica de comprender cómo, alineando esfuerzos, gobierno, sector privado y organizaciones de la sociedad civil en pos de una misión común, que es muy diferente y es el único modo de poder resolver algún problema estructural en alguna ciudad. Hemos pasado, Javier, por diagnosticar el futuro, el rol de la empresa privada, estas expectativas a mediano, corto y mediano plazo. Me parece que en todo momento subyace la idea de
cuál es el rol del Estado, cuál es el nuevo rol del Estado, sobre todo en este contexto en el que pasamos de un modelo con un Estado hiperpresente, interventor en muchos casos, a una idea más contemporánea de nada de Estado, ¿no? Absolutamente liberado, y que sea el sector privado, la sociedad civil la que se articule. ¿Sí? ¿A dónde está ese equilibrio? Hay algo que me parece descabellado, como todos los extremismos. Me parece descabellado pensar en modelos en donde todo quede en torno al rol del Estado, porque un Estado omnipresente, un Estado que se inmiscuye hasta en la propia intimidad de los individuos, por supuesto que afecta la dignidad de toda persona. Ahora bien, por el otro lado, la exaltación del mercado, como si esas fuerzas esotéricas de la oferta y la demanda resolvieran los problemas más estructurales, también es otro extremo. Entonces, a mí me gusta plantearlo de este modo. Ni la exaltación del mercado, ni la del Estado, porque de un modo y de otro caemos en absolutos que no resuelven problemas. Entonces, al mismo tiempo pienso en la idea de bien público. La idea de bien público me parece que es como muy elocuente en este sentido. Vieron que se habla de la educación como bien público, o no sé, una plaza es un bien público. ¿Pero por qué es un bien público? ¿Porque lo administra el Estado? No. Porque todas las personas, independientemente de su lugar de origen, o de su clase social, o de su apellido, o de su orientación sexual, o del motivo que fuera, todas las personas pueden gozar de esos bienes en igual cantidad y en igual calidad. Entonces, la idea de bien público nos hace pensar que, por ejemplo, la educación, los parques, la salud, son bienes públicos si permiten y favorecen el acceso. Entonces, el bien público no es monopolio del Estado, y este es el punto más interesante. Un Estado moderno, primero, no hay que destruir al Estado, al menos esa es mi posición. Porque en estos péndulos tan extremistas que vamos de un lugar extremo a otro, digo, a nadie se le ocurre decir, cuando alguien dice tenemos que destruir el Estado desde el mismo ejercicio del poder ejecutivo, ¿por qué hay que destruir el Estado? Hagamos que funcione bien, hagamos que se modernice, que eficientice sus procesos, que actúe de modo tal que resuelva aquellas responsabilidades fundamentales que tiene. Un Estado moderno, eficaz, definitivamente. Ahora bien, como el bien público no es patrimonio, no es monopolio del Estado, ese Estado más moderno tiene que involucrar a todo el mundo institucional sobre todo, a las empresas, las organizaciones, la sociedad civil, la academia, como aquellas que también tienen una misión intrínseca de contribuir al bien público. Yo creo que una sociedad más moderna y al mismo tiempo armónica, pacificada, y que se hace cargo de los problemas que le rodean, independientemente de que sean organizaciones con o sin fines de lucro, va a ser una sociedad que abrace al bien público y logre alinear esfuerzos Estado, sector privado y sociedad civil.